Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla enmarcada en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Hoy escucharemos la presentación de la ingeniera Rocío Ramos, avances del proyecto, evaluación del desempeño estructural de los muros de corte frente a cargas horizontales, análisis de alternativas constructivas. Bienvenida, Rocío. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Vamos a compartir pantalla. Bien, como les decía Alexandra, la idea de esta charla es presentarles los avances del proyecto que actualmente estamos desarrollando en el grupo de estudios de la madera GEMA de nuestra facultad, que se trata sobre la resistencia y la rigidez de los muros de corte de estructuras de madera y el análisis de distintas alternativas constructivas. Bien, en general, como todos sabemos, las estructuras están expuestas a la acción del viento, y la acción del viento tiene distintos efectos sobre las mismas, entre ellas el levantamiento, total o parcial, el vuelco, el deslizamiento y el descuadre. En esta presentación nos vamos a ocupar del último aspecto, el descuadre, que es muy importante porque aun cuando nosotros tengamos bien vinculada nuestra estructura para resistir los anteriores efectos, podemos estar expuestos ante el descuadre, que es una situación que se presenta, se manifiesta como deformaciones indeseadas en la estructura, o incluso alcanzar la falla o el colapso total. En este caso podemos ver una imagen, un ejemplo, en este caso probablemente esté provocada por un sismo, no en el caso del viento, como es algo más habitual en esta zona, pero es un ejemplo claro de lo que puede ocurrir en una estructura, ¿sí?, en una escala magnificada, el descuadre o la falla lateral. En general, para evitar este tipo de circunstancias, la solución frecuente es la triangulación con elementos que transmiten directamente hacia las fundaciones los esfuerzos horizontales. Una vez más, aquí pueden estar provocados por el viento, o en el caso de las zonas sísmicas, por algún sismo. O bien, como alternativa, se pueden utilizar muros de corte. En nuestro país, en general, las estructuras de vivienda con estructuras de madera, en general responden a diseños de una planta, de un nivel. Sí, y la solución con muros de corte nos permite aprovechar elementos que ya se encuentran en la estructura para transmitir y cumplir también esa función. Solo con tener la precaución de algunos detalles constructivos y cómo son las soluciones para que funcione como muro de corte, ¿sí?, y evitar agregar otros elementos como en el caso de las triangulaciones. Ahora bien, ¿cómo logramos que un muro se comporte como un muro de corte? En el caso de la solicitación del viento, por ejemplo, en la dirección del viento actuando sobre la cara que está señalada con gris, necesitamos un elemento que sirva de apoyo para ese muro, ese panel. Ese panel va a estar seguramente rigidizado, vinculado a la fundación en la parte inferior, y también va a necesitar apoyarse en un elemento rígido, resistente, que pueda transmitir esos esfuerzos, parte de esos esfuerzos, a los paneles que están en dirección perpendicular, están señalados en dirección verde, tanto en la cara que estamos viendo como en la cara opuesta, ¿sí? Este elemento rígido que está señalado con rojo cumple la función de un diafragma horizontal que puede estar diseñado con los elementos propios de la cubierta o diseñado particularmente para cumplir esta función a nivel del cielo raso. Y esta transmisión de esfuerzo es importante porque el concepto es que los muros de corte van a estar solicitados con cargas que están actuando en la parte superior del muro. Por la aleatoriedad de la dirección del viento, vamos a tener que hacer verificaciones en ambas direcciones de nuestra construcción, y nuevamente los elementos, depende de qué elementos tenemos en cada dirección, podemos considerarlo como parte de ese diafragma o no, o agregar en algunos casos elementos particulares. A nivel nacional no tenemos una normativa que nos indique cómo calcular particularmente los muros de corte. Como referencia podemos tomar una normativa externa
que es el Eurocódigo 5, el método A, que se basa en la resistencia de las conexiones entre el tablero y el bastidor. En general, los paneles están constituidos por un bastidor de madera cerrada, de calidad adecuada para el uso estructural, y un tablero que es quien va a evitar que ese bastidor se deforme. Y la conexión entre ambos es lo que va a dar resistencia al conjunto, la posibilidad de transmitir ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, el criterio de cálculo propone que la resistencia al descuadre del panel como conjunto va a estar dada por la resistencia de las conexiones FRD de cada conexión entre la solera superior y el panel, la cantidad de conexiones que tenemos, esto va a estar dado por la relación entre el ancho B del panel y la separación S entre elementos de fijación, y también va a estar afectado por un coeficiente C que depende de la relación de las dimensiones de ancho y altura del panel. Ahora vamos a ver que justamente en este diseño experimental queda en evidencia cuál es el comportamiento debido a esta relación entre la altura y el perdón, todos ven cuando yo señalo con el mouse, ¿no? Sí, se ve. Sí. ¿Se ve así? Bien. Este criterio lo que propone, como les decía, es que el esfuerzo que se transmite desde la parte superior del panel a través de la solera va a tener una reacción en la parte inferior del panel como esfuerzo horizontal. Pero también provoca una acción, como si se quiere, como de vuelco, que va a estar compensada también por la presencia del parante vertical, los parantes verticales. Uno va a estar comprimido y el otro va a estar traccionado. Y es por esto que una de las condiciones va a ser que el panel esté debidamente anclado en ambos extremos. Este esfuerzo se distribuye a través de las conexiones al tablero, y el tablero a su vez también actúa en reacción hacia el bastidor, ¿sí? Estas serían las flechitas que están en todo el perímetro, la distribución y los esfuerzos que estarían transmitidos a través de las conexiones. Este método tiene algunos requisitos para poder considerar un panel como muro de corte, y entre ellos son justamente la relación entre el ancho del panel y la altura no sea superior a un cuarto, es decir, que el ancho mínimo que puede tener el panel sea de un cuarto de la altura. Que el panel esté libre de huecos. Para poder considerarlo tiene que ser un panel totalmente cerrado, no tiene que tener orificios, porque justamente el esfuerzo de corte está a través de la placa. El anclaje firme de los parantes extremos. Esto es, de ambos parantes necesitamos que estén debidamente anclados para poder absorber el esfuerzo de tracción, considerando también la aleatoriedad de la dirección del esfuerzo, que puede venir de un lado o del otro. Y la separación entre elementos de conexión en todo el perímetro debe ser una constante, que acá la denominan como S, ¿sí? De existir elementos intermedios, como les estoy señalando, la separación del clavado puede ser mayor, hasta 2 veces la separación del perímetro. Este tipo de elementos intermedios son necesarios cuando el tamaño del panel supera cierta relación respecto al espesor de la placa, del tablero, ¿sí? La función de separante intermedio es evitar esta deformación que se produciría por el pandeo de la placa. Si tenemos la acción de la carga aquí arriba, en esta diagonal tendremos compresión y en la correspondiente contraria tendremos tracción. En la diagonal comprimida podría producirse un pandeo con una deformación como la que se ve, y para evitarlo es necesario colocar esos parantes intermedios. O bien aprovechar los que ya de por sí se colocan en la estructura por otros motivos. Hay que guardar cierta relación entre el espesor del tablero en relación a la separación entre los montantes que tengamos disponibles. El proyecto de investigación se propuso abordar distintas variables, entre ellas el material del bastidor, considerando las especies cultivadas en nuestro país y utilizadas estructuralmente, incluir el pino y Heliotis y el Eucalyptus grandis, el material del tablero,
en tableros fenólicos o contrachapados, y tableros de OSB, que son los que frecuentemente se utilizan para esta función. El espaciamiento de clavado, estudiarlo también como una variable, la relación de dimensiones, H sobre B, y la disposición de tableros de paneles con tableros en ambas caras, como una herramienta para también tener mayor resistencia o rigidez. Particularmente hoy les voy a hablar de los resultados que ya hemos alcanzado sobre la no comparativa, sino los estudios realizados con dos muestras, una realizada con bastidor de pino y otra con el bastidor de eucaliptus. En ambos casos, las placas de material fenólico, y vamos a ver sobre el estudio que se hizo de la relación de las dimensiones de H y B. Entre las muestras hay tenemos también una variante adicional, que es el estudio de la influencia de la variante del anclaje en solera, que es algo que es una práctica habitual, no anclar vinculado al parán, sino a través solamente de la solera. Vamos a ver que esto tiene una influencia muy significativa en el comportamiento de los paneles. Bueno, y después en relación a las dimensiones, en cada muestra, en la muestra de eucalipto y en la de pino, se tomó un panel de referencia, que es el panel de 244 por 1,22, y después las dos dimensiones reducidas, un panel de 0,81 de ancho y otro de 0,71, lo que nos permite tener relaciones de H sobre B de 2, 3 y 4. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener también una comparativa entre el panel de referencia y el panel anclado en solera, que tiene exactamente las mismas características que el de referencia, con la única variante del modo de anclaje. El dispositivo de ensayo también se hizo bajo norma, todo el ensayo responde a las normas de 594 del Eurocódigo, una euronorma, en el cual se aplica la fuerza en la parte superior, en la solera superior del bastidor, y se registran las deformaciones horizontales en la parte superior y en la parte inferior. Esta segunda, la de la parte inferior, es para descartar cualquier deslizamiento respecto de la posición original, que no sería parte del descuadre en sí. Y también se registra el desplazamiento vertical del anclaje. Esto nos permitió conocer los valores resistentes de cada ensayo. Es importante que les comente que el ensayo se considera finalizado cuando se produce el colapso del panel, que no es algo frecuente, sino que lo que se ve es una evolución de la deformación. Entonces la limitación es cuando en la parte superior se alcanza una deformación de 100 milímetros. Ahí es cuando se da por finalizado el ensayo. Esto es importante porque si bien tenemos valores de cargas máximas, que corresponden a esa situación en la mayoría de los casos, no es algo que nosotros prácticamente podamos utilizar el panel hasta su carga máxima, porque tendríamos una deformación excesiva en nuestra estructura. Y ahí es donde cobra importancia el estudio de la rigidez del panel, ¿sí? Y cómo pierde rigidez en algunos casos. Bueno, como decíamos aquí de los resultados, los valores. Si estudiamos la muestra E, la de eucaliptus, en las tres variantes de relación ancho sobre B, de altura, perdón, sobre ancho, vemos que para el panel de referencia alcanzó una resistencia de 15,7, 9,9 y 7,4 respectivamente. Si nosotros dividimos esta carga máxima sobre el ancho del panel en cada caso, vemos que la resistencia del panel por metro lineal se vuelve prácticamente una constante, ¿sí? Lo que también podemos ver es que la rigidez, entendiéndola como la fuerza que necesitamos para desplazar la parte superior del bastidor, del panel, 1 milímetro, pierde significativamente rigidez el panel al achicar el bastidor, ¿sí? Y es por esto que aparecía esa constante de penalización, en definitiva, de la resistencia del panel, pero más por un criterio de servicialidad que por de resistencia en sí. Porque como vemos, por metro de panel estarían siendo capaces de dar la misma resistencia por metro lineal. Pero por rigidez van a trabajar en forma desfavorable a medida que nos achicamos con los bastidores. De la misma manera podemos estudiar los resultados de la muestra de pino. 12,6, 7,2 y 5,7 por los valores individuales de cada panel. Y una vez más, si dividimos por los anchos de cada uno, vemos que ese valor tiene a ser una constante por metro lineal.
Y finalmente en la rigidez nuevamente se ve un decaimiento debido a la pérdida de ancho del panel, ¿sí? En este caso observamos que el pino como conjunto tuvo menor resistencia por metro, en el caso de los bastidores de eucaliptus, pero la rigidez, en el caso del panel de referencia, solo que dio un valor mayor que el de eucalipto. Que a priori es algo que nos pareció contradictorio, pero bueno, es posible que también haya algunos detalles constructivos por las características también de la prolijidad que a veces tienen los elementos componentes del bastidor en pino y alguna pequeña deformación que suele tener el eucalipto, que por ahí no permite un correcto ajuste. Entonces, esto es algo que vamos a estudiar, la idea es repetir algunos ensayos para corroborar este comportamiento de la rigidez de uno y otro. Bueno, la otra comparativa que me pareció interesante mostrarles la fotografía porque es muy evidente, es lo que decíamos del anclaje, la importancia del anclaje vinculado al parante. En este caso el anclaje está materializado a través de una chapa plegada de 8 milímetros, atornillada al parante desde la cara interior, no se alcanza a apreciar en esta foto, pero lo que me interesaba mostrarles era cómo variaba poco la posición inicial y la posición final del, del anclaje. Esto es después de ensayado. Y en cambio aquí la materialización está hecho a través solamente de la sonera sin involucrar el parante a una distancia que es la distancia habitual de colocación. Esto es una práctica habitual, una práctica que está totalmente desaconsejada, pero con muchas cosas se ve que se hace y se repite sin saber mucho por qué. Pero para cumplir la función de muro de corte, eso está totalmente desaconsejado. Eh, Vamos a ver aquí la comparación de los resultados. En la carga para la muestra de eucalipto pasa de tener una resistencia de 15,7 a 3,4 y la rigidez pasa de 0,49 a 0,11. Nuevamente está con el panel es del mismo ancho, todas las características idénticas a la referencia, el único cambio es el modo de anclaje. Y es por eso que el anclaje es una parte singular para poder considerarlo como un modo de corte. Y la pérdida de rigidez es muy marcada. De la misma manera podemos observar lo mismo, 2,6 y 3, la resistencia máxima del panel con bastidor de pino, y también la pérdida de rigidez, en este caso en el pino. Bueno, ¿esto a qué se debe? A que el comportamiento justamente cambia totalmente, en lugar de tener toda esta distribución y el parante traccionado trabajando, y todas las flexiones de ese parante trabajando, porque está vinculado el parante directamente al anclaje. Este parante deja de trabajar, se observa claramente que el deslizamiento entre las conexiones verticales no trabajan, no existe un deslizamiento entre la placa y el bastidor en sentido vertical, sino que el bastidor, el tablero está directamente solicitado a tracción, lo que provoca la rotura, el arrancamiento en algún momento, y de manera muy precoz, digamos, se alcanza la deformación máxima esta de 100 milímetros, que es el límite de tensaje. Lo volvemos a ver en esta línea de acá roja, era la posición inicial que estaba alineada con la solera. Todo esto se desplazó y se arrancó. Todo esto estuvo trabajando a tracción directamente al tablero, en lugar de estar trabajando el parante. ¿Sí? Bueno, esto era en línea general lo que les queríamos comentar, y bueno, comentarles también sobre qué etapa estamos avanzando. Actualmente estamos trabajando sobre el espaciamiento del clavado, un espaciamiento reducido, para ver si podemos también lograr mayor resistencia o si existe un límite en la cantidad de conexiones y el comportamiento tanto de la rigidez como del comportamiento de resistencia puede lograr mayor, o llega a un límite donde aumentar la cantidad de clavos no tiene sentido. Y de la misma manera, ver cuál es el efecto del tablero en ambas caras, si realmente podemos duplicar, estar duplicando las conexiones y el tablero rígido, a ver cómo se comporta efectivamente este tipo de panel. Y después, a continuación de eso, hemos previsto realizar toda otra serie de ensayos con tableros de OS. Estas líneas generales las queríamos comentar, estoy abierta a preguntas, eh, consultas, fue muy rápido.
¿Alguna pregunta? Básicamente lo que Rocío les quiere mostrar es que la práctica es anclar en solera cuando eso es que es una práctica habitual y está mal, digamos. Eso genera mucha pérdida de rigidez, entonces tratamos desde el grupo de mostrarle a la gente que usa este tipo de construcciones que no es conveniente eso. Pero bueno, como es una práctica habitual, es difícil sacárselo de la gente, de la población, digamos. Bueno, acá estoy viendo una consulta que dice, dado que la norma de madera adopta como base las americanas, ¿por qué se cambia a las europeas? Bueno, porque este es un método muy simple y que, por ejemplo, de esto sí tenemos un dato que conocemos, que es el comportamiento de las conexiones, ¿sí?, con las maderas locales. Esto lo que se trata de verificar es justamente si este comportamiento teórico que se tiene, porque en realidad el método tiene también un fundamento teórico que es muy lógico y evidentemente a la luz de los resultados es así el comportamiento. Todo este trabajo que realiza el marco es proporcional a las conexiones y también al ancho de los paneles. Y el cambio en sí es porque tenés la metodología de ensayo también incorporada en la normativa europea y porque es un método muy simple de poder utilizarlo para cuantificar la resistencia de los paneles. Y no es incompatible, digamos, con la normativa americana. La normativa de la compatibilidad con el CIRSOC solo tomaríamos la forma de determinar la resistencia de las conexiones individualmente. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay otro en el chat. Bien, ahí estoy leyendo. Dice, ¿solamente ensayan con clavos o probaron con otro método de anclaje? Por ahora se están ensayando tableros vinculados al bastidor a través de clavos. El anclaje en sí hacia la base, bueno, sí se resuelve con varillas roscadas y determinaciones de ese tipo. Pero por ahora las conexiones sí son con clavos. Tienen la ventaja de los clavos que es un material muy dúctil, ¿sí?, permite desarrollar deformaciones sin cortarse, que es algo muy valorado también en este sentido. Y los clavos también lo que tienen, que son muy usados en el medio, debido a la facilidad de que todo el mundo, cualquier aserradero, tiene una clavadora neumática. Así que bueno, eso también es otra de las prácticas habituales en el medio. Pero sí, no quita que se puedan probar otros sistemas. Sí. Bien. Bueno, muy interesante. Bueno, por mi parte quiero agradecer a todos la participación, también a través de Ciencia y Técnica o a través de los correos del departamento también nos pueden contactar por consultas. Hay una publicación de estos resultados que ya están analizados, que también está disponible, y también tenemos para hacer consultas de distintas publicaciones a nivel internacional que nos han servido de referencia y de punto de comparación para saber dónde estamos parados con esto y también en el modo de ejecución de los ensayos y todo lo demás. Y por otra parte, también me gustaría invitar a los estudiantes que estén participando de que se acerquen a los laboratorios, que se interesen por el aspecto de la investigación. Hay mucho por aprender, por desarrollar en este grupo o en todos los otros grupos que tiene la facultad. Es muy enriquecedor como
experiencia, y es muy útil también para los grupos de investigación tener contacto con los alumnos y tener la posibilidad de también ir formando desde el laboratorio y de todo este tipo de detalles que a veces ayuda al verlo bien de cerca, la oportunidad de ensayar. Otra cosa que podemos aportar desde el grupo es que este sistema, que si bien nosotros lo hacemos con bastidor de madera, como le dijo Rocío, con tableros fenólicos, también nos ha dado la posibilidad de ensayar otro tipo de sistemas, parecido, por ejemplo, al steel frame, que es un sistema que se hace con perfiles de acero galvanizado y placas cementicias, por ejemplo, para empresas como Eternit, por ejemplo, ya que la configuración es semejante. También han requerido este tipo de ensayos para ver la rigidez de sus placas comparadas con el OSB, por ejemplo. Así que bueno, este proyecto nos ha llevado también a ayudar a muchas empresas, porque los ensayos son muy parecidos, aunque los materiales sean otros, digamos, según la misma normativa y usando el mismo equipamiento. Así que bueno, también nos ha servido para eso, para relacionarnos con el medio. Bueno, si no hay más preguntas. De todos modos, también quedamos abiertos a cualquier otro tipo de consulta. Nos encuentran en el laboratorio o a través de correos electrónicos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. bien.